Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio de cada domingo casi personal. Agradecer la sintonía que nos brindan cada domingo y recordarle, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales, @GraimerMéndez y sobre todo nuestro canal de YouTube, Casi Personal RD. Hagan su comentario y hagan su sugerencia de a qué personalidad quieren ver en este espacio, en esta forma diferente de hacer una entrevista al estilo casi personal. Hoy tenemos un programa muy especial donde hablaremos de política, de sociedad, de literatura, de cultura, con esa gran intelectual francesa ya enraizada en nuestro país, como es la profesora Delia Blanco. Vamos a comenzar así, a ese nivel, dedicado al país, a este país emblemático de la cultura universal como es Francia, con el gorrión de Francia, Edith Piaf. Inicia Casi Personal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Hoy soy el resultado de aquel día en que llegué a la meta, pero fui más allá. Con nosotros, tu futuro está presente. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. No es tiempo de chercha. Luchemos juntos contra el COVID-19. Recuerda usar tu mascarilla y lavar tus manos frecuentemente. Evita las reuniones masivas, que esto no es chercha. El COVID es algo serio. Un mensaje de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Alianza de Ciudades Saludables. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena... Como le dijimos antes de irnos a la pausa, de que teníamos una invitada en el día de hoy, realmente que nos llena de mucho orgullo compartir escenario, compartir el debate y compartir largos años de conocimiento y de abrevar en esa fuente impresionantemente de cultura literaria, filosófica, intelectual y sobre todo de la francofonía, nuestra querida profesora Delia Blanco. Bien, Graimer. Bienvenida, profesora. Un placer verte en tu espacio profesional. Qué gusto verla, qué bella está. Gracias. Qué hermosa está. Pero cómo han pasado los años. Las vueltas que dio la vida. Exactamente, exactamente. Siéntese, profesora. Muy amable. Profesora, pero usted canta y encanta. Yo cantaba Sí, mucho. en los bares. Yo cantaba, bueno, en los bistrots. ¿Cómo se le dice en los bares en Francia? Bistrot, Bistrot. en los bistrots. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ay, Dios mío. Montmartre en ce temps-là, accroché celui-là. El gran... ese tema es de Aznavour. Aznavour, fallecido hace poco. Sí, exactamente. Gran Charles Bueno, ya Aznavour. hace unos añitos. Lo que pasa es que uno se hace poco, pero sí, en cuestión de tiempo se mantiene permanente. Se va claro. 1 o 2 años fácilmente. Claro Charles que sí, Aznavour. así es. Y el gorrión de Francia. Edith Piaf. Edith Piaf, ¿se sabe? Oh, moi, quand je suis dans ses bras, Ay, Dios mío. je soupire tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Óyeme, pero esto comenzó muy bien. La producción tuvo un fallo, que no hay un vino aquí. Eso será para otro día, fuera de cámara y fuera de plató. Sí. Usted nace en Francia, Ajá. francesa. ¿En Sí. qué año? En Digo, el- ¿en qué época? No, en Vamos el a ser tan 50. indiscretos. No, yo tengo mucho orgullo de mi fecha de nacimiento. Sí.
Y el que tengo orgullo de mi fecha, y el que quiera contar los años, que se atreva. Ajá. Nací en el 52. Ah, bueno, nació un año par. Nací 7 años después de la liberación de París. Bueno, hay que explicarle al público que nos ve qué época eran los 50 en Francia como en el mundo post Segunda Guerra Mundial. Sí. Mira, realmente nací en el 52 y mi memoria realmente de mi infancia arranca ya en el 55, 56. Yo tengo recuerdos de 3 y 4 años. Privilegio. Pero lo que te puedo decir, que es muy importante, es que nazco de una historia familiar de gente aguerrida a la democracia, comprometida con la democracia, y que los años 50 son ya los años de la reconstrucción. Hay que reconstruir Europa, hay que reconstruir las familias, y hay que reconstruir el optimismo y la paz. Entonces nazco en esos años maravillosos de una familia, de unos abuelos, de unos padres que querían lo mejor para sus hijos. Sí. De la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que los más golpeados fueron Inglaterra y Francia. Claro. Fueron... mira, han habido porque la diversas... ocupación sí. francesa por parte de Alemania es un elemento vital en Sí. los elementos Sí, pero... de sí. configurar lo duro de la ocupación y de la guerra. Sí, pero hay que tomar en cuenta diversas etapas. La Segunda Guerra Mundial tiene una identidad muy diferente de la Primera Guerra, porque no es una guerra de trincheras, es una guerra de ocupación urbana Diferente de la primera, que sí fue de trincheras. Y dejó Pero, los cimientos y las bases para la generación de la segunda. Exactamente, pero ¿qué sucede? Primera etapa, la ocupación de París. Esa ocupación de París, pero como respuesta a la ocupación de Varsovia, de Polonia, donde los alemanes ocupan los guetos judíos. Entonces, primero, una guerra... De hecho, por ahí comienza. Por ahí comienza. Empieza esa guerra de ocupación. Entonces, imagínate tú, esa Francia dividida y compartida, porque había una parte del gobierno de Pétain, que era Vichy, que estaba en favor de la colaboración con Alemania, y eso no hay que olvidarlo, claro que sí. Y estaba la Francia de la Resistencia, representada por el general de Gaulle, apoyada por los ingleses, por Churchill, ¿ok? Entonces, es a partir de los años 41, 42, que empieza a crearse la guerrilla urbana sí. En contra de la ocupación. Pero ¿qué sucede? El aspecto bélico de la guerra da otra etapa de esa guerra. Es decir, a partir del desembarque en Normandía, es ahí donde está el conflicto del armamento, de las armas, y si Francia fue, como lo fue Polonia, el país más humillado, más provocado, claro, porque es la ideología nazi la que penetraba. Claro. Pero yo le voy a dejar una pregunta antes de ir a la primera pausa. Ahora que se está hablando tanto de este tema de género, sí, pero se generó en Francia una de las obras emblemáticas de la humanidad, como es la de Simone de Beauvoir, ¿verdad? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. El segundo sexo. Sí. Que es, digamos, un volumen de donde se ha derivado un montón de abordajes. Sí. ¿Tiene usted una postura como antropóloga de distinción de género real? ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿En mi personalidad? No, como concepto. Como concepto. Como concepto, pero usted me lo va a decir a propósito de los debates que hay en el país cuando retornemos de esta primera pausa, Bien, profesora. mira, no había pensado en una cosa así, pero qué importante que lo plantees porque es muy vigente aquí el tema. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Sí. Estamos conversando con una mujer de este país y del mundo, la profesora Delia Blanco.
From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. De una manera extraordinaria, Miller Guibó está dominando la prueba, pero Paulino. La ilusión de Marilady Paulino está por la plata. Ahí está Marilady buscando esa plata para Dominicana. Historia pura. Marilady Paulino acaba con la plata. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de... Bueno, profesora, le dije antes de ir a la pausa, el tema de esa obra genial del segundo sexo, que redefinió el concepto de, a propósito de lo que le preguntó su pareja, Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, el marido de... ¿o la pareja? El compañero. Compañero el de compañero. vida de Simone de Beauvoir, sobre ese tema de qué es ser mujer. Pero antes de eso, profesora, ¿cuándo usted llega al país? Sí. ¿Por qué? Bueno, venir del primer mundo aquí a... Sí. a bueno, todavía me siguen... A este paisito. A este paisito. Y yo me pongo de muy mal humor cuando me lo dicen, porque cada vez más, me lo dicen más, porque el dominicano desprecia cada vez más a su país. Pues fíjate bien, yo vine a este país por primera vez en el 74. En plena, pero teníamos una situación política complicada, muy aguda. Que la guerra, los estertores de la Guerra Fría estaban bien fuertes. Vine a estudiar la composición social dominicana y cultural porque... ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, porque yo estudiando en la Sorbonne, París 4... Muy jovencita. Muy jovencita, 22 años. ¿Por qué? Estudiando en la Sorbonne, veía que había como una obsesión sobre los territorios franceses de las Américas, Guadalupe, Martinica y sobre todo Haití. Lo digo, mira, no lo digo con despecho, porque yo estoy por el equilibrio insular, que no me malinterpreten. No, yo le voy a preguntar sobre Haití. Entonces, yo digo, pero yo necesito saber esa parte, necesito saber más. No me sentía bien con saber únicamente del Saint-Domingue, con saber de la España boba, y entonces esa independencia. Entonces, dentro de mi formación, digo, yo tengo que captar ese rollo. ¿Qué sucede? La UNESCO daba unas becas para estudios universitarios de una pasión que presentara uno una motivación de investigar. Óyeme, y yo presento eso, y salgo primera de ese concurso y me dan la beca para venir aquí. 7 meses. En los 70. En los 74. Entonces, yo con una felicidad que tú no te imaginas. Y esa juventud desbordante. Sí. Y esa energía desbordante. Entonces voy y el embajador era Jacinto Gimbernat. Y yo voy inocentemente con mi pasaporte selladito de un viaje a La Habana, selladito de un viaje a Moscú, selladito de un viaje a Praga, porque yo era líder estudiantil. Entonces me dice Jacinto Gimbernat, pero alma de Dios, yo... Con ese currículum. Sí, yo quiero que usted... Y mire que él era balaguerista, pero era un hombre de bien. Era un hombre de bien. Por eso las ideologías no nos pueden matar en la humanidad. Tenemos que ser humanos primeros. Y el mundo de las ideas,
convertido en sectarismos, eso es el peligro. Y me dice Jacinto, yo quiero que usted vaya. Entonces mire lo que usted va a hacer, por favor, decláremelo perdido y venga con un pasaporte nuevo. Y yo llegué aquí con un pasaporte nuevo. Ah, pero eso es una historia interesante. Muy interesante, eso es de novela. Sí. Entonces me recibió la familia Cedeño de Higüey. Me recibió Manuel Aquiles Cedeño, llamado Pitico. Pero ¿con qué conexión? ¿Con qué conexión? Porque su hermano estudiaba en París. Víctor Livio Cedeño estudiaba. Ah, don Víctor Livio Cedeño. Estudiaba en París. Y estudiaba en París Porfirio Hernández, el abogado del trabajo, y estudiaba en París el maestro y profesor de antropología Luciano Castillo, que hizo su tesis en París, en la Sorbonne, sobre el padrinazgo y el madrinazgo en República Dominicana. Entonces yo estaba muy conectada. ¿Con los dominicanos? Totalmente, porque estaba conectada con toda la izquierda latinoamericana, yo no tengo vergüenza de decirlo. No, pero o sea, es la tendencia de la época. Usted viniendo de familias sí, liberales claro, y republicanas, y además formando parte del movimiento estudiantil, lo más lógico era claro, que se empapara de esa corriente ideológica. Exactamente, que yo vine y yo vivía en Los Prados, en la casa de Manuel Aquiles Cedeño, llamado Pitico. ¿Y quién vivía cerquísima? Claudio Camaño. Claudio Camaño. Óigame, y un día voy yo para la universidad y me para el carrito, es el Cepillito, y me dice, mire, nosotros sabemos todo, haga su investigación y más nada. O sea, ya usted estaba en los registros y el ojo de los servicios de inteligencia. Sí, estaba. ¿En qué tiempo de conocer tantos buenos dominicanos y dominicanas? Aunque la pregunta que le dejamos pendiente, la tenemos en reserva aquí sobre el tema de qué es ser mujer, una de las obras fundamentales de la comprensión de este diálogo, de este debate mundial. Su contacto con el doctor José Francisco Peña Gómez. Ay, eso fue lo más grande para mí. Mira. ¿Qué significado tiene Peña Gómez en su...? Mire, le voy a decir algo, Graimer. Yo soy socialdemócrata. Sí. Y el que quiera ser amigo mío me tiene que aceptar como socialdemócrata. Claro. Ok. Mucha gente aquí no entiende la dimensión de lo que usted está diciendo. Sí, entonces, mire, me emociono mucho para decirlo. Yo regreso a República Dominicana después del 74, en el 77 y ya definitivamente en el 78 yendo y viniendo. Cuando gana Antonio Guzmán. Que cuando gana el PRD. El PRD. Entonces vino uno de los líderes del Partido Socialista francés, que era Jospin, Lionel Jospin. Y José Francisco Peña Gómez, yo lo había conocido en uno de sus viajes en Francia, en la comisión de las Juventudes Socialistas para el Caribe. Y ese hombre a mí como que me emocionó. ¿Por qué? Porque, ya que tú hablas de mujer, estabas hablando del tema, José Francisco Peña Gómez pertenece a esa suerte de hombres con una caballerosidad, de una profunda ternura con las mujeres. Él estaba dado a ser profundamente tierno con las mujeres. Y desde que yo lo conocí, Graimer, fue de una ternura exquisita conmigo, para siempre. Fue, tú sabes, como una empatía inmediata. Sí. Inmediata. Por su conocimiento, el tema de la negritud, sus convicciones políticas, ¿qué era lo que...? Bueno, a mí me apasionaba mucho el proyecto socialdemócrata que él quería para este país. Por ejemplo, él me conversaba mucho de las escuelas formativas, de la necesidad de la enseñanza técnica y tecnológica. En esos tiempos. En esos tiempos. Antes de hacer una segunda pausa, el tema de este debate que hay en el mundo y siempre habrá, el tema del género. Sí. ¿El género existe como concepto? Mira, Graimer. ¿O antropológicamente somos macho y hembra y ya? Bueno,
Antropológicamente somos hombre y mujer. ¿Y qué es eso de género? ¿Qué es el género? Espérate, hombre y mujer. Después, ¿qué sucede? Que clínicamente somos macho y hembra, Sí. como tú dices. Ahora, el género es la conciencia de que si el hombre y la mujer no somos iguales, ¿verdad? No es porque no somos iguales, es porque nos han hecho desiguales los sistemas. Y hubo que esperar los sistemas, las ideologías conservadoras, la educación, el machismo hecho como un mando de poder, las iglesias. Entonces, frente a eso, las mujeres tuvimos que empoderarnos de nuestro género. ¿Qué significa eso? De nuestra especificidad. Iguales, igualitarias con derechos, pero también diferentes. Entonces, ¿por qué se está confundiendo todo esto con la intersexualidad? Bueno, porque hay gente que quieren absolutamente mezclar el concepto de género con la sexualidad. Para mí, el concepto de género no es un asunto sexual, es un asunto de cómo la mujer tiene el puesto, el espacio y el mando necesario a su condición ciudadana de mujer. Por eso es que cuando tú me hablabas de Simone de Beauvoir... Así que es la pregunta central. Bueno, Simone de Beauvoir... definió el ser mujer. Exactamente. Ella definió el ser mujer. Pero Simone de Beauvoir, por ejemplo, compartió su vida con Jean-Paul Sartre, con una reivindicación total de que eran cómplices. Pero no fusionados. No fusionados. Cómplices. En paralelo. En paralelo. Y que yo que los conocía a los dos. Tiene el privilegio usted. Porque de esa generación de post-68, Jean-Paul Sartre dirigía el movimiento proletario del pueblo, y Simone de Beauvoir tenía sus conferencias feministas en una librería que se llamaba la Librairie Maspero. Todos los jueves de fin de mes nos juntábamos allí con ellos, sobre todo con ella. Yo soy existencialista, pero mucho más camusiana que sartriana. Ahora bien, le doy su espacio total a Simone de Beauvoir. Hay una obra, el existencialismo es humanismo. Es un humanismo. Es un opúsculo pequeño, pero contundente. Totalmente. Tratando él de explicarse a la sociedad. Es un humanismo, sí. Claro que sí. Pero trayéndolo aquí al terreno local, que hay un tema de debate del asunto del Código Penal. O sea, ¿qué es lo que se está discutiendo, profesora Blanco? Porque, ¿qué se puede ir más allá de los derechos fundamentales humanos o de cuarta generación, de cualquier otro tipo de derecho humano, que haya que meterle que la intersexualidad al derecho fundamental como individuo? Bueno, mira, porque yo estoy viendo un debate como raro aquí. Yo no entro en eso, Graimer. Pero pudiera ayudarnos. Yo creo que no se pueden ir mezclando etapas de desenvolvimiento y de derechos. No sé por qué eso tiene que entrar en código. Yo no lo entiendo. Es más... Pero Francia lo vivió mucho antes que nosotros, sí, todos esos debates. Sí, pero no tiene que entrar en constitución. El derecho fundamental, el derecho humano, el derecho suyo y el derecho mío, ¿qué tiene que ver más allá del derecho a la opinión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a la democracia, el de elegir y ser elegido? ¿Qué otro derecho más allá de esos fundamentales hay que explicarlo más allá de lo explicable? Bueno, hay derechos, Graimer. Las tres causales presentan situaciones. Sí. Las tres causales presentan una posición que ha dividido la sociedad dominicana.
Pero toda Latinoamérica. Pero todo Latinoamérica. Lo mismo viene arrastrándose. Entonces, yo siempre digo, cuidado de cómo tomamos el tema, porque si una mujer tiene que acudir a una intervención clínica para interrumpir un embarazo, yo no me imagino que esa decisión sea fácil. No, para nadie, porque de todos modos... Para nadie. Sobre todo para ella. ¿Me entienden? Entonces, todas esas convergencias que vienen de la sexualidad, ¿verdad? ¿Por qué tienen que mezclarse con la intersexualidad? O sea, ¿dónde cae eso, profesora? Entonces, usted que tiene más experiencia que nosotros y es una antropóloga estudiosa de estos fenómenos. Yo eso no lo meto ahí. Te voy a decir por qué, Graimer. Porque yo creo personalmente que la sexualidad es algo que tiene que mantenerse en las libertades individuales. Claro, la sexualidad como medio de satisfacción pura y simple. Más allá de lo reproductivo, es que es un derecho individual de cada adulto. Cada adulto. Es decir, tú en la sociedad, tú no te presentas Graimer Méndez, heterosexual. No. Pedro Echavarría, gay. No, eso no tiene. Eso nunca ha existido. No. Es la persona y ya. Es la persona. Sí. Entonces, yo voy por ahí. Ahora, tú me hablas de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir planteó el género como el espacio necesario que debe tomar una mujer en una sociedad con actitud y comportamiento para crear la mayor visibilidad de igualdades entre hombre y mujer. Sí, que dos sujetos, dos individuos y puro y simple. Simone de Beauvoir tuvo un amante que fue el amor de su vida, que fue el fotógrafo americano Algren. Más que Sartre. Pero ella tuvo... ¿Eh? Claro, tuvo a Algren y tuvo a 3 o 4 más. Y le fue bien. Claro, y ella cuando vivió en Chicago con Algren, ella decidió que quería volver con Sartre y volvió con Sartre y Sartre la recibió. Profesora, usted es una mujer realmente de mucha formación. Ajá. Y crítica literaria, sí, y traductora. Sí. Esta obra de Humberto Eco, Decir casi lo mismo. Ajá. El tema de la traducción como fenómeno. Yo antes de leer a Humberto Eco, sí, yo me quedé pensando muchos años antes de conocer la teoría de Humberto Eco sobre la traducción en esa obra de Decir casi lo mismo, que es un asunto realmente impresionante. Cuando yo leí muchos años atrás la obra de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, que es una obra obligada para todo principiante intelectual, yo me quedé maravillado con la forma narrativa de la traducción que a mí me llegó, conociendo que el autor es de la Europa del Este, creo, ¿verdad? Sí. Yo decía, pero cuán maravilloso, hermosa forma de escribir esta obra de La insoportable levedad del ser de Kundera. Yo me lo imaginaba, ¿cómo lograron traducir tan hermosamente esas palabras? Si se parecería, yo me preguntaba, si se parecería a lo que escribió este autor de la Europa del Este, Milán Kundera. Mira. ¿Cómo se logra eso de la traducción? La traducción es un problema muy serio, porque una cosa es interpretar literalmente una obra y otra cosa es cuando estás en una obra literaria, cómo tú la das a sentir en la interpretación. En el lenguaje del autor original. Una cosa es lengua y otra cosa es lenguaje. Mira, por ejemplo, Borges. El genio Borges. Hizo intentos de traducción y tradujo Las palmeras salvajes de otro monstruo que se llama Faulkner. Y es un desastre.
Es un desastre de traducción. Lo digo abiertamente, que el Cono Sur me perdone. No, es la primera crítica no positiva de Borges que yo he escuchado. Eso para mí fue algo terrible. Y con los grupos que yo analicé la obra, ay. ¿Cómo traducir El Cuervo, por ejemplo? Difícil. Es muy difícil. Pero es difícil traducir hasta obras que para ti, por ejemplo, te puedan parecer más amenas. Por ejemplo, ¿cómo se traduciría la novela Over al alemán? Eso debe ser muy difícil. Porque hay palabras muy porque específicas. ahí hay modismos lingüísticos. Hay una lengua antropológica, hay una lengua llevada a la literatura, que es una lengua fusionada entre creol, castellano y francés, y hay una lengua que es una lengua sectorial, que es la lengua que se habla en los bateyes. Sí, entonces, a usted le ha resultado, usted ha traducido muchos documentos. Sí, yo mira. Literarios y ensayos. Yo, por ejemplo, y oficiales. Debo confesar que la obra que me dio más responsabilidad traducir fue la obra de Juan Bosch. ¿Cuál de El Caribe, Frontera Imperial, 900 páginas. Sí. ¿Usted la tradujo al francés? Al francés, sí. La traduje al francés y está ahí para todo un trabajo que se va a hacer editorial. ¿Es reciente eso? No, eso ya tiene 10 años. Bueno, pero... Lo que pasa es que se está buscando hacer las obras completas y se está haciendo todo un trabajo. Pero traduje a muchos escritores de América Latina en traducción compartida, en mesa de traducción editorial. Mucho más complicado, porque entonces hay que interactuar con otros, intelectuales. Okay. Sí. Ahora, la obra que a mí me dio más placer, que se llama Las Metamorfosis de Macandal, de Manuel Rueda. Sí. Mira, es una obra que me da tanto placer y tanta responsabilidad, y que me impresiona tanto, que todavía hoy por hoy, después de haber traducido, con la casa editorial estamos buscando de qué manera la vamos a editar lo más bella posible, y definitivamente vamos a querer una edición especial. Pero es una obra intensa. Por ejemplo, hablabas ahorita de los escritores de Kundera, pero hay escritores, por ejemplo, de esa Europa del Este, como Magda Szabó, como Kerzek y tantos más, que es muy difícil traducir, porque en la lengua, en polaco o en la lengua alemana, a veces se incrustan otras lenguas, que es la lengua judía, o que es la lengua judía del yiddish. Entonces, y lo indoeuropeo, que son las raíces, que construyen todos esos idiomas. A propósito de esa Europa del Este, leí poco antes que él muriera, de Viktor Todorov, Los Insumisos, que murió no hace mucho tampoco. Sí. A propósito, para hacerle esta pregunta sobre que menciona esos autores de la Europa del Este, porque esa obra de Los Insumisos, o Insumisos, sin el artículo los, habla desde la postura de la moral, los temas políticos de la trinchera de lo moral. Claro. Es decir, va narrando historias de gente, sobre todo judío, que pudo hacer aportes no muy perceptibles en los cambios políticos, pero desde la trinchera de la moral. ¿Usted sigue creyendo, profesora Delia, usted que viene de la izquierda y que conoció a Mitterrand, que compartió con Peña Gómez, que compartió con tanta gente, sigue creyendo en esa trinchera de la moral? ¿De la izquierda? De la política. Pero cuando retornamos ahora en breve, vamos a hacer una pausa para que hablemos un poquito de eso. Queridos jóvenes dominicanos, la juventud, uno cree que dura mucho tiempo, pasa volando. Y es bueno divertirse, es bueno hacer sus coritos, sus juntaderas. Pero les digo la verdad, el tiempo hay que aprovecharlo. Yo tenía tiempo ayer que no leía
porque estoy viendo las redes, estoy al día con todas las noticias, el trabajo que tengo. Y de repente, ese baño de conocimiento, esa lectura, reconfortó mi alma, amplió mis conocimientos y me dejó un espacio para la imaginación, para poder crear. Siempre les digo, estamos llenos de TikTok, de muchísimas otras entretenciones. Saquen un tiempo para ustedes analizar quiénes son, hacia dónde quieren llegar. Hoy soy el resultado de aquel día en que llegué a la meta, pero fui más allá. Con nosotros, tu futuro está presente. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. El mar está agonizando, que no hay quien confíe. Seguimos en Casi Personal con esta extraordinaria conversación con la profesora Delia Blanco. Seguimos abordando temas realmente de mucho interés con esta mujer intelectual de tanta y vasto conocimiento. La que corresponde a esta semana tiene necesariamente que ser dirigido a lo que tiene que ver con más de 20 años dando tumbos en el Congreso de la República Dominicana, lo que es la aprobación del Código Penal de nuestro país. El Código Procesal ya se aprobó hace tiempo, o sea, se puso la carreta delante de los bueyes, pero bueno, el tema es que hay varios elementos en esta discusión que se pospone y se pospone y se pospone, y obviamente que la responsabilidad del sector político, porque los congresistas, los diputados y los senadores no son entes independientes, son profesionales de la política que nos representan con el voto, pero que tienen una responsabilidad frente a sus organizaciones políticas que lo postulan. El Código Penal ya no aguanta más, se ha hecho viejo dentro del Congreso de nuestro país. Hay varias áreas que son muy sensibles en este momento. Las tres causales digamos, desvirtuado muchas cosas que son fundamentales para la aprobación de este Código Penal, como es el combate a la corrupción, como es la acumulación de pena para crímenes y delitos que impactan nuestra sociedad, pero sobre todo el tema de la corrupción, el delito de robarse el dinero de la administración pública en contubernio con funcionarios y sectores de la vida privada. Eso tiene que estar claramente definido en las sanciones de nuestro Código Penal, porque es el principal daño que se le ha hecho a la República Dominicana en las últimas décadas. Y tiene que haber un nivel de consecuencia. Ciertamente el Código Penal no puede ser sancochado, dicho en un modo literal. Tiene que ser, pero ya más debate no puede extenderse en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en la comunidad política que no se pone de acuerdo para aprobar un Código Penal tan necesario para la sociedad que hoy vivimos? Y, por supuesto, lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, que es quitarle al que se ha robado lo robado. Entonces, esta sociedad no puede seguir de esa manera. Ese código tiene que aprobarse y cualquier detalle que se haya que modificar, que nos pongamos de acuerdo en uno que otro punto, pues más adelante se aborda y se modifica de manera específica uno que otro punto que sea necesario, pero ya no aguantamos más. Se necesita un código penal para este tiempo y para esta sociedad. Seguimos en Casi Personal. La tierra cayó en manos de unos locos con carne. Dustin Hoffman abandona la universidad para estudiar interpretación y poco tiempo después se muda a Nueva York para probar suerte en el teatro y continuar su formación en el Actors Studio. Tú lo que necesitas es alguien que te promocione. ¿Está usted intentando seducirme?
No está mal. Tan solo un par de años después vuelve a dar en el clavo con su interpretación del sin techo Ratso en Cowboy de Medianoche. Fuera de aquí, pandilla de vagos. Con Rain Man vuelve a crear un personaje inolvidable que consigue acercar al gran público el trastorno autista y además le otorga su segunda estatuilla. Muy bien, Ray. Sí. Me gusta, sí. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de... Bueno, conversar con la profesora Delia Blanco siempre es un desafío inabarcable. Es una fuente realmente de mucho conocimiento, profesora. Sí. Ser mujer intelectual le es natural. ¿A mí? Sí. Súper natural, diría yo. Bueno, ser mujer intelectual me es natural porque creo que las mujeres tenemos la invitación de la vida a ser intelectuales como los hombres. Claro. Y si los hombres no nos dejan, tenemos que luchar por eso. Claro que sí, claro que sí. Pero usted es una intelectual de las buenas, porque no solo teoriza sobre el conocimiento, sino que produce conocimiento, que son dos cosas. Bueno, son dos ámbitos distintos. Es que no hay intelectual sin producir conocimiento. Por ejemplo, todo mi campo investigativo es el Caribe. Y con cuánta profundidad. Sí. Porque hoy estamos en una superficialidad, profesora, de confundir información con conocimiento. Exactamente. Volviendo a una pregunta que yo le dejé antes a la pausa, que fue el tema de esta trinchera de carácter ético, moral en la participación política, sin dejar de preguntarle en su momento, por supuesto, de su encuentro con Cortázar. ¿Usted tuvo un encuentro con Cortázar? Pero usted sabe demasiadas cosas sobre mí. No, porque me impresionó mucho por lo que significó Cortázar en ese boom de la literatura latinoamericana. Bueno. Pero antes de ir a eso... Ahí tú tocas algo grande con Cortázar. Bueno, ese monstruo de la literatura latinoamericana. Cortázar me dio la única entrevista que él le dio a alguien para la prensa dominicana, a una revista que se llamaba Letra Grande. Mágico. Y hay una generación que me identifica por esa entrevista, porque había toda esa generación de Tony Raful, de todo ese grupo de lo que llamamos... Sobre todo esa escuela de los César Vallejistas. Exactamente. No, de la escuela de se volvieron César Vallejo. Se volvieron locos con esa entrevista. Sigue existiendo la izquierda, hay una izquierda como media retorcida en estos tiempos. A mí me impresiona lo de Nicaragua con esa persecución de líderes de oposición para poder hacer un proceso político electoral. Mira, Graimer. ¿En qué ha quedado eso? Primero, ¿Sigue existiendo? Para estar clara, te voy a decir algo. Yo vengo de una izquierda que hizo la unión con la socialdemocracia, que fue con eso que François Mitterrand ganó la elección, se llamó l'Union de la Gauche. Y yo vengo del movimiento del Partido Comunista Francés y del Partido Socialista, que supieron aliarse para luchar contra una derecha. Y aquí usted participó también de lo mismo, luego claro. Aquí ya. Entonces yo personalmente creo hoy día más en una izquierda, que izquierda hoy día no significa nada. Yo creo en la oposición evolucionista. Evolucionista. No me considero conformista decir que hoy creo más en la evolución que en la revolución. Sí. Porque una revolución sin evolución, ¿a dónde vas? Pero se ha decaído mucho, profesora, en la mercantilización del accionar político. De hecho, hay un montón de casos jurídicos, casos procesales por materia de corrupción, que se ha irradiado como una bomba expansiva en toda Latinoamérica el tema de la corrupción. Sí, mira, pero... Y como que estamos a pocos metros de una descomposición. Sí, pero mira, Graimer, por ejemplo, si yo estoy en favor de un candidato, si yo hago campaña en un candidato, ¿por qué ese candidato a mí me tiene que dar algo? Yo voto por un proyecto de nación, yo voto por mis ideas, si ese candidato me la representan. ¿Por qué razón ese candidato a mí me tiene que dar un cargo o algo o dinero? ¿Usted no ha militado aquí políticamente? ¿En partido?
Bueno, en partidos jamás. En ningún partido Usted no está jamás. en ningún partido. Ningún partido. Ahora, yo he defendido la candidatura de Peña Gómez, que yo he escrito en el periódico El Sol, no sé si usted era un niño que jugaba a los aros en la calle. Sí, claro. ¿Ok? Yo en el periódico El Sol escribí un articulazo de 2 páginas que se llamaba José Francisco Peña Gómez, un líder histórico para mañana. Y mira que me aguanto de llorar. ¿Pero por qué le causa esa sensación? ¿Por qué? Tú sabes la barrera que se hizo, Graimer. No solamente que él no llegó a hacerlo, no solamente que la oposición no lo dejó, sus mismos quizás tampoco. ¿Me entiendes? Pudo ser y no fue. Y tú sabes lo que es un líder llegar en un momento de su vida y decir que perdona. Eso es grande, Graimer. ¿Por qué te digo? ¿Tan cerca le llegó usted Peña Gómez? A esos niveles de totalmente. De emocionarla personalmente. Mira, Graimer, totalmente. Era un hombre él era muy temperamental, muy efusivo. Pero en la intimidad era un hombre de una ternura, de una gentileza, de un cariño. Mira, yo he hecho cacerolazos con Peña Gómez, Graimer, en la parte alta por estar con él, por acompañarlo. Y era increíble de que él llegase a un lugar y él se acordaba del nombre de la gente. Es decir, tenía un carisma, una bondad. Una bondad. Definitivamente. No, y la historia, es decir, la historia de Peña es una historia fabulosa, es decir, de cómo él se salva, de dónde él se salva, la honra y el respeto de esa familia Bogar que lo integró, cómo él crece a partir de eso. Era un líder totalmente... Pero qué extraño, profesora Blanco, que usted no hiciera empatía o conexiones con Juan Bosch. Las hice. Pero no a los niveles de Peña Gómez. No, pero las hice. Pero es que para mí Juan Bosch es el escritor. Para mí Juan Bosch es el escritor de ese cuento, el cuento más maravilloso que se haya escrito sobre el exilio, el hombre que lloró, que es un hombre en el exilio, frontera, Colombia con Venezuela, sí. Y que ve un niño jugando y era su hijo, ¿ok? Sí. Y después se da cuenta que era su hijo. Sí. Para mí 2 pesos de agua. 2 pesos de agua es una maravilla. Sí. No, mira qué interesante. Juan Bosch, tengo unas fotos maravillosas. Yo hice campaña en Europa por Juan Bosch. ¿Para cuáles elecciones? Cuando él se presentó. Para la del 90. Sí, totalmente. Y trabajé en un periódico que se llamaba Liberación y me pedían posiciones cuando dice que le hicieron el fraude. Y a Leonel Fernández, porque ¿en qué contexto usted conoce al presidente Fernández? Porque yo le he visto a usted compartir en escenarios comunes. Sí. Y le he visto al presidente Fernández tratarla con un cariño muy especial, con un respeto muy particular. Ay, ¿Cómo usted conoce al presidente Fernández? Mire, el presidente Fernández, fíjate que yo lo conocí siendo él secretario de Bosch y asistente con su prensa, que yo voy a la entrevista, fue Leonel Fernández que me facilitó esa entrevista. Y yo veo ese hombre con una dulzura, con una inteligencia, con una humildad, con... ¡Wow! Como un ángel. Sí, digo... Un ángel en el sentido de esa facilidad de ser ligero de abordar, digamos. Esa humildad sabia. Entonces, cuando él gana la elección, recibo una llamada de Bruselas que me dice que él, que es presidente, a las 12 de la noche y que van a tener una rueda de prensa en París. Y
participo en esa rueda de prensa. O sea, le llaman para que participe. Sí, y para que coorganices, bien. Bueno, pero que eso no está ahí. ¿Cuál fue mi shock? ¿Tú sabes lo que es esta que está aquí? Doctora de la Universidad de la Sorbonne de París. Tener a un presidente dominicano que con su toca de hermina, doctor honoris causa, en el anfiteatro de honores de la Sorbonne. Cuando yo veo a este hombre dominicano vestido de la toga de mi universidad, la Sorbonne, y dar un discurso en francés que me dejó boquiabierta. Mira, me recuerdo yo que estaba a mi lado del Orbe, amigo de él. Sí, sí, el profesor que fue luego su consultor jurídico. Sí, y me dice, a ver, me dice, te va a dar un yello, siéntate. Yo, cuando yo lo veo con mi secretario general de la Sorbonne, digo, no. ¿Mantiene esos vínculos usted actualmente con Leonel Fernández? Totales. Discúlpeme la indiscreción de la pregunta, Sí. ¿pero usted cree que él puede ser presidente de nuevo? Es muy temprano para decirlo. Yo diría, no de nuevo. Él siempre podría ser presidente. Está muy fuerte esa declaración, profesora. Él siempre Sí. podría ser presidente. Siempre podría ser presidente. Sí. Mira, Graeme. ¿Y para Danilo Medina? No quiero hablar ahí. No quiero hablar ahí, de verdad. ¿Tú sabes por qué no quiero hablar? No, está bien, profesora. No se Porque preocupe. eso, si usted no quiere hablar, no quiere hablar. De él no. Dejémoslo hasta ahí entonces. Pero lo que yo sí te digo, por ejemplo, que en esta situación en la que los dominicanos están viviendo, con el contexto pandémico, la ciudadanía tiene que ser muy generosa. Entiendo yo que pueden haber errores. Actualmente, en el manejo. Podría haber, pero yo creo que hay muy buena voluntad. A mí, el presidente Abinader, sí. Sí. Me da un sentimiento de un hombre de bien. A mí también. De un hombre de bien. Sí. Pero, ¿tú sabes más que yo de eso, Graeme? ¿Tú sabes lo yo que...? no puedo saber nada más de usted de ¿Tú, nada. ¿Tú sabes los apretones políticos que aquí sufren los presidentes? Entonces, yo digo que es bueno tener un hombre de bien en la presidencia, Graeme Méndez. Sí, porque es necesario. De esos valores que hablábamos, yo decía antes en proceso electoral, usted sabe que fuimos candidatos y todo esto, que nuestro país estaba a un presidente de distancia, de que este país se haga un desorden, que se salga de control. ¿Por qué a un presidente de distancia? Porque todo el proceso que se ha pasado por Latinoamérica de descomposición, por ejemplo, lo que ha pasado Perú, como 6 presidentes en 2 años, y todo un movimiento. Yo no quiero eso para tu país, ¿eh? Exactamente. No, yo no quiero eso. Necesitamos un presidente, que tenga la suficiente compostura para entender el momento histórico, de ser lo suficientemente decente para hacer lo correcto. Bueno, mira, no tiene que hacer una presidencia extraordinaria, pero lo suficientemente decente. Yo creo que ese señor es decente. Yo lo creo profundamente. Y te voy a decir algo. Qué bueno tener una primera dama empática. Eso le hace bien a la sociedad dominicana. Ahora bien, que sea obedecido en sus objetivos y que sean escuchadas las contextualizaciones que se van a ir dibujando de la clase media-baja a las clases populares. Gracias, profesora. Y te quiero decir, Graeme, finalmente, que la partida de Johnny Ventura confirmó que hay un espacio abierto para un pueblo que lo sabe ocupar
la manifestación de presencia del pueblo con Johnny Ventura fue por Johnny Ventura, pero fue también una fuerza que quiso decir, Johnny es pueblo y nosotros somos pueblo. Y esa imagen hay que verla y hay que analizarla. Al margen de la postura política de Johnny y de los que salieron a aplaudirlo. No. Pero a despedirlo. A despedirlo, pero Johnny capitalizó todo ese sentir de la dominicanidad que está en todo el cancionero de Johnny Ventura. Gracias. Salió toda esa dominicanidad del pueblo dominicano que se está maltratando culturalmente. Gracias, profesora Delia Blanco. Gracias por darnos tanto. De tantos años conociéndola. Sí. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa Casi Personal. Hasta la próxima. Como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá.